bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas Hola noches. Belén, ¿cómo están? Muy buenas noches, estamos ya a mitad de semana, miércoles 18 de enero. Y Belén, para comentar en este primer bloque una encuesta que hoy ha generado todo tipo de debates, discusiones. Es la primera encuesta que se publica después de la decisión del gobierno federal de incrementar en hasta 22% la gasolina, dependiendo de la zona del país en el que usted se encuentre, pero que nos habla, Belén, de la profunda crisis política por la que atraviesa el gobierno federal en particular y cómo se están empezando a mover las aguas en términos electorales de cara a 2018. Claro, y si te parece, Enrique, vamos a ir viendo en pantalla esta que me parece es la más contundente de todas las preguntas que se hicieron dentro de esta encuesta que publica el periódico Reforma, como bien lo mencionas. La desaprobación de Enrique Peña Nieto alcanza un 86%, el índice más alto, digamos, de toda su carrera política. Bueno, no sé si toda su carrera política, pero al menos en la presidencia. Bueno, sí, en el Estado de México difícilmente alcanza es lo que te iba a decir. No creo que en el Estado de México haya alcanzado estos niveles de impopularidad. Sí, o sea, el brinco es el brinco más importante de toda su administración. Ni siquiera aquel 26 de septiembre del 2014, cuando sucedió Ayotzinapa, tuvo un brinco de desaprobación tan grande. Aquí estamos hablando de que en diciembre 73% lo desaprobaban y ahora 86%. Sí. 13 puntos que en una encuesta dices, bueno, 13%. 13% en este país son 15 millones de personas. O sea, 15 millones que pasaron de estarlo aprobando o no tener opinión a la desaprobación. Y fíjate, hay casi un vínculo directo. Pierde 12% de aprobados. Es decir, hay casi prácticamente se traslada gente que aprobaba al presidente, de los poquitos que le quedaban que aprobaban al presidente, a un 12%, Belén, que yo me pregunto, ¿es gobernable un país con el 12% de aceptación? No es gobernable desde mi punto de vista. Hijo, ¿no? es tremendo. Yo hoy que veía en la mañana muy temprano esta encuesta, realmente sí me impactó por varias razones, Enrique, porque si lo traducimos a estas calificaciones que nos dan en la escuela, arriba de 5 ya es el número que sigue. Estamos hablando de 86%. Y si tomamos esta regla, podríamos decir entonces que 9 de cada 10 mexicanos desaprueban el gobierno de Enrique Peña Nieto o desaprueban la forma como Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente. Oye, solamente 1 de cada 10 dice, va bien. Sí, 12% es bajísimo. Me comentaban en la mañana, oye, lo chistoso no es que el 86% lo desapruebe, sino que todavía hay un 12% que lo aprueba. Pero fíjate, ese 12% es una aprobación, como se suele decir en el análisis de encuestas, es una aprobación muy débil. O sea, quien lo aprueba es realmente un votante del PRI muy duro. Claro. Porque incluso, y está en las páginas interiores de la encuesta, te das cuenta que una buena parte del votante duro del PRI ya se le fue a Peña Nieto. Es decir, puede seguir y apostaría a seguir votando por el PRI, por eso el PRI sale con un 18% de intención de voto, pero no aprueba al presidente de la República. Entonces estamos hablando de que Peña Nieto no solo es un presidente impopular para los independientes, para los perredistas, para los panistas, para los que no tienen afiliación partidista, sino que es un presidente muy impopular para los priistas, claro. Belén. Cosa que no le pasó, por ejemplo, a Felipe Calderón, que salió muy bien con los panistas, a Fox, que más o menos salió con su partido político, Zedillo, bien calificado en su momento, y hasta Salinas, ¿no? Defendió por mucho. Este es el primer presidente que es rechazado por su mismo partido. Sí, una calificación triste. Me parece que cualquier político no estaría nada... Y le faltan 2 años. O sea, esto puede estar cerca del 4 o 5%. Digo, es que justo también es parte de lo que comentábamos hoy en la mañana que veíamos esta encuesta. Es que faltan 2 años y ¿cómo va a terminar? Me pregunto si de seguir o de continuar esta tendencia, pues prácticamente terminará con una aprobación de -0. Pues sí, digo, creo que no puede caer al 0, pero estará ahí en el 0. Faltan 2 años y con estas tendencias, si sacamos ahí estadísticas. El porcentaje más bajo en la historia de América Latina ha sido Dilma Rousseff, que antes del proceso de impeachment o el proceso de destitución alcanzó el 7% de aceptación. Puede estar por ahí. Claro. Yo veo muy difícil que baje más que eso, pero sabemos que la posibilidad de empeorar es infinita, es decir, puede pasar. Ahora, 2 preguntas en relación a este tema, Belén. 1, tenemos ya que tener el debate de si los sexenios no son muy largos. Claro. A Vicente Fox le sobraron 2 años. Hay que recordar, Fox estaba despidiendo prácticamente desde que perdió la elección intermedia.
Fox estaba despidiendo, gracias, hasta aquí llegamos, ya no puedo hacer más, el Congreso no me deja. Es decir, nos sobraron 2 años de Fox. Creo que con Calderón más o menos igual. Cuando pierde la elección intermedia de 2009, renuncia en ese momento Germán Martínez Cázares como el presidente del PAN, pues prácticamente ya no pudo hacer nada. Más bien empezó a planchar la transición, trató de imponer a un candidato, Ernesto Cordero, alguno, pero prácticamente no hizo nada. Y además con el desgaste de la inseguridad. Exacto, y esta guerra con el desgaste contra de la inseguridad. Y a Peña Nieto le está sobrando, y yo platicaba con Augusto Chacón en la mañana este tema, le está sobrando desde septiembre de 2014. Sí. O sea, prácticamente le está sobrando en el sexenio 3 años y poquito más. ¿Por qué no ir a un modelo de 4 años? Claro, como esto ocurre en Estados Unidos y en tal otros vez países. Una reelección. A mí se me hace bastante sensato que si está haciendo las cosas bien, pueda haber una reelección. O seguir con los 6 años, pero que se haga un referéndum revocatorio, una revocación de mandato a la mitad, a los 3. Claro. Para definir si es el presidente. A mí se me hace que Peña Nieto ya no tiene nada que ofrecer. Y seguir 2 años más atados a un proyecto que no va a ningún lado, y aparte con Trump tomando posesión el próximo viernes, me parece que no es, en términos políticos, lo más sensato. Claro, ¿no? Y ya lo decías, Enrique, estas estadísticas o estos números nos reflejan también que una cantidad, no sé exactamente cuánta, de priistas, quizá ya no esté tan conforme con el presidente. La mitad al menos, sí. Pero ¿sabes qué, Enrique? Y se veía muy claro en la gráfica, efectivamente el tema del gasolinazo ha sido sin duda alguna importante en esta decisión, y cuando le tocas el bolsillo ciudadano, no importa si es priista, panista, perredista, la verdad es que ahí la inconformidad sí los une, ¿no? Oye, antes de pasar a la siguiente gráfica, nada más leer un mensaje que me acaba de mandar nuestro amigo Carlos Ramírez Powell, que nos está viendo, que me dice, Peña Nieto logró lo impensable, unió a México en su contra. En su contra. Tremendo. Vamos a la siguiente gráfica. A raíz del aumento del precio de la gasolina, lo que decíamos hace un momento, diría que la economía de usted y su familia se ve muy afectada, 59% piensa. Y si le pones, se ve algo afectada, que en realidad tendrías que sumar esas 2 cosas porque tiene que ver con afectación, estarías hablando de más del 70%. O sea, es prácticamente el gasolinazo tiene un rechazo brutal, ¿no? En términos del impacto a los bolsillos de las familias. Vamos ¿no? a ver la siguiente gráfica, que forma parte también de esta encuesta. ¿Qué diría que le afecta en su economía personal o familiar? El aumento en el precio de la gasolina. 40%. Después el gas LP, la luz, todo ha subido. Y mira, me llama la atención de que la gente poco habla del dólar, cuando los economistas pues han tenido muy presente el tema del dólar, ¿no? La devaluación de nuestra moneda. Pero bueno, es 14%. 14%, sí, no es menor, pero comparado con el resto, pues es pero yo creo que el impacto, o al menos lo que piensa una familia, el impacto del dólar en tus pagos diarios parece que no es tan directo como el aumento de la gasolina o el aumento de la electricidad, ¿no? Del 0 al 10, donde 0 es nada preocupado y 10% es muy preocupado, ¿cuánto le preocupa que su ingreso le alcance para llegar a fin de mes? Sí, o sea, está 7.3, que está más cerca del 10, que sería muy preocupado, sí. ¿no? Pero bueno, vamos a ver nos habla del impacto del gasolinazo. Claro, la siguiente gráfica. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? Y me parece, Enrique, este es el otro dato relevante de la encuesta. Fundamental. Le sacó un paro cardíaco más de alguno. Pero fíjate, el caso de Morena es clarísimo, ¿eh? O sea, Belén, 5 puntos en un mes. Hijo, sí. 5 puntos en un mes. Nos queda claro que el depositario del descontento ante el gasolinazo es Andrés Manuel López Obrador, porque fíjate, el PAN pierde puntos. Porque creo que quedó claro que dentro del proyecto energético del presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo ahí de buenas a primeras para pasar la reforma energética fue el Partido Acción Nacional. La marca PRI se está yendo de una forma clarísima, ¿no? 22 a 17. Y bueno, el PRD se fortalece en la medida en que creo que también fue un partido que se opuso en su momento a la reforma energética. Es decir, que apostaba por un proyecto más soberanista, un proyecto de mantener el mercado cerrado a inversiones extranjeras e inversiones privadas. Movimiento Ciudadano pues tiene realmente muy poco peso nacional, y el Partido Verde de poquito en poquito creo que ese lo inflaron en la última elección intermedia al Partido Verde, y estamos viendo que se había inflado de forma artificial. Claro. Que en realidad el Partido Verde no tiene ni militantes, ni fuerza, ni ideología, ni nada como para competir como un partido serio. Yo creo, Belén, que... Oye, perdón, Enrique, nada más candidatos independientes también caen sí, un muy poco. Buen dato, sí. Y la verdad es que ahí... No, pero es 11%. Claro. No, sigue siendo importantísimo. Sin embargo, cayó un poquito. Habría que ver... Sí, o habría que ver qué tanto ha influido también. Tal vez algún independiente se fue para Morena, que ya ves que es el partido más, ¿no?, antisistema sí. En ese discurso. Pero yo creo que el hecho de que un posible candidato independiente en voto duro esté a 7 puntos del PRI, se me hace luego que hace un par de años yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Pues un escenario de ese tipo. Con toda una estructura, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel tiene un escenario hecho
para poder ser presidente de la República. Hecho. O sea, parece que todos los astros están alineados para ser presidente de la República. Ahora, Andrés Manuel es especialista en dilapidar ventajas, es especialista en ponerse piedras en el camino. Es decir, creo que ninguna ventaja para Andrés Manuel López Obrador es segura, ninguna. Tiene una ventaja importante el hecho de que su marca valga 27 puntos, no él. Su marca, Morena, te habla de que empieza con un colchón muy importante, pero Andrés Manuel es especialista en cometer errores, en hacer declaraciones tontas, digamos, en volverse el mismo. Entonces, veremos cómo toma este tipo de encuestas, ¿no? Claro. Y además porque, Enrique, hay que decirlo, el ciudadano tiene todavía muy presente aquellas declaraciones que en su momento incluso a algunos causaba risa, pero que hoy, y otra vez, por las circunstancias que tú quieras, pues se concretaron cuando decía... Peña Nieto nos va a llevar al despeñadero. Es que sí, hoy muchos están dando la razón y me parece que tiene que ver con que hoy lo están respaldando. Y te voy a decir otra cosa. Yo creo que lo que impidió en 2006 que Andrés Manuel ganara la presidencia, no tanto en el 12, pero en el 2006, creo que fue, Belén, esta campaña de miedo hecha, orquestada para impedir que Andrés Manuel fuera presidente. Y creo que en este momento esa campaña ya no sería tan eficaz. Porque lo que tú puedes vender en términos de miedo, pues ya existe en la realidad. O sea, precios al alza, dificultades económicas, combustibles caros, inseguridad, desaparecidos, corrupción en la clase política. Entonces, ¿cómo dices, sabes qué, Andrés Manuel nos va a llevar a algo peor que la Venezuela de Chávez o que la Bolivia de Evo Morales? No, pues si en realidad tenemos una situación muy difícil con un presidente que supuestamente era el cambio sensato. No era como dentro de los que promovían cambio del PAN, era o sea, contra el PAN después de sus 12 años, era el cambio sensato. Entonces, me parece que el discurso de miedo ya tendrá menos efecto en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. A mí, Enrique, lo que me preocupa, yo no sé si va a ser Andrés Manuel López Obrador o sea quien sea, llámese como se llame y sea del partido que sea, me preocupa que México hoy por hoy está en una situación bastante crítica, que se necesita un superhombre y se necesita además que cambien muchas cosas en nuestro entorno internacional para que México más o menos enderece el rumbo. Es decir, llegue quien llegue, y fíjate, va a ser muy complicado revertir esta situación. Y algo que extrañamos cuando nos enfrentamos a alguien como Donald Trump, un proyecto nacional. No existe en México realmente un proyecto nacional. No existe desde hace mucho tiempo. Nos dijeron, el único proyecto que tenemos como país es ver hacia el norte, convertirnos en la maquiladora del norte, la mano de obra barata. Y ahorita nos damos cuenta que ese proyecto fracasó y no hay una alternativa. Entonces creo que en ese sentido los candidatos que son un poco más anti este sistema tienen posibilidad de tener buenos resultados electorales en 2018, porque como decía, y hemos citado mucho Augusto Chacón, estamos en un momento de pago por ver. Está bien, me ha ido muy mal con los demás, pues pago por ver qué me pueden ofrecer estos candidatos que son más contestatarios al sistema, digamos. Yo no sé si tendrán mucho margen de maniobra. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues no sé, pero bueno, yo creo que las muchas fórmulas que están sobre la mesa han sido probadas, bueno, no han funcionado, claro. Exacto. Bueno, Enrique, vamos a la pausa. Vamos. Por cierto, a propósito del PRI, más adelante estaremos hablando con el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, ya está aquí en el estudio, y regresando, pues vamos a hablar de otro de los personajes que aquí hemos citado, Donald Trump. Con el doctor Arturo Santa Cruz. De vuelta, en perspectivas, antes de platicar sobre Trump, que pues ya llegó el día, ¿verdad? Es el viernes. Ahora sí que no se puede postergar más. Muy pocas horas. Un par de mensajes. Miguel nos dice, el dólar a 22.50. Antes, si subía el dólar, el primero en salir era el de Hacienda. Ahora toda la culpa son los extranjeros, como el gasolinazo. México, siendo un productor de petróleo, si sube el precio del petróleo, no suben la gasolina. Ahí la llevan. Gracias, Óscar Alcalá. Lo único que con seriedad debe preocuparnos como individuos cerca del republicano Donald Trump es sabido desde hace décadas, y es qué tipo de guerra de baja intensidad nos va a enredar. Puede que Peña Nieto sea parte de la agenda. Bueno. Este fue más de la conspiración, de la conspiración, exacto. Pero bueno, saludamos al doctor Arturo Santa Cruz. Arturo, muy buenas noches. Doctor, bienvenido, qué gusto. Un gusto estar con ustedes. Arturo, ¿qué esperas del próximo viernes? ¿Ves alguna declaración de Trump, algo que pueda mover, desestabilizar? No sé qué esperas del viernes, de la toma de protesta. Bueno, pues se espera de entrada algo anticlimático para lo que es, para el tipo de evento que es. Y ahí se podría hacer un símil con las encuestas que mostraban hace un poquito sobre la baja popularidad del presidente, que ya se le está acabando el sexenio. Para este presidente también es el que tiene la popularidad más baja, ¿sí? De los últimos, desde que toman las encuestas al respecto.
entra con una popularidad bajísima, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues va a ser anticlimático, ¿verdad? Pero además de lo anticlimático, pues también va a ser toda una posición muy, muy contenciosa. Muchos legisladores demócratas ya anunciaron que se van a ausentar. Por supuesto, está la marcha esta sobre Washington de las mujeres. O sea, va a haber mucho conflicto, mucha protesta, pues. Entonces, en ese sentido, pues va a ser algo conflictivo, pues, digamos, ¿sí? Más allá de eso, pues lo que se puede esperar para México tampoco es nada bueno. Evidentemente, sí, ya confirmó hoy su nominado a la Secretaría de Comercio, Rose Wilbur, que la prioridad de ellos va a ser la NAFTA, el Telecán. ¿Sí? La renegociación. Renegociarlo o terminarlo. ¿Sí? Entonces, pues por ahí no nos pinta bien el panorama. Tremendo. Ahora, doctor, a propósito de estas protestas que ya nos comentaba, habrá en Estados Unidos, me llama particularmente la atención que acá en México también habrá protestas y movilizaciones ante la toma de protesta de Donald Trump. Le contaba a Enrique, hoy estuve en Ajijic y me comentaban los expatriados que van a realizar una marcha el próximo sábado, una protesta por la toma por la llegada de Donald Trump en la Ciudad de México. El próximo viernes se está organizando también otra manifestación. ¿Se había visto esto antes con algún presidente? No. Que yo recuerde o que tenga conocimiento, no. Pero lo que pasa es que esto es algo, la verdad, inaudito, o sea, por el personaje que está llegando al poder, ¿verdad? Sí. Es algo que no se había visto. Oye, y decías, ¿no? El asunto de las encuestas, Arturo, 44% de aceptación para iniciar el mandato. O sea, todavía ni empieza, exactamente. A mí me parece que va a ser muy complicado. No sé si eso también le genera, por ejemplo, Arturo, problemas de gobernabilidad de entrada para tomar ciertas decisiones, porque hay, desde mi punto de vista, una distorsión. Hay muchas protestas callejeras, las ciudades en su contra, el voto urbano perdió el voto popular, pero tiene las cámaras y claro, puede incluso doblar a la Suprema Corte con algunas nominaciones. Claro. Hay como una distorsión entre la calle y las instituciones. Sí, es que son, ¿no? Digamos que son refractarios, desafortunadamente, sí, al sentimiento popular o a la calle, como se le dice ahora, ¿no? ¿Sí? Claro. Y en ese sentido, con este control institucional que tienen, pues pueden hacer, dentro de límites, lo que quieran, ¿verdad? Ahora, lo irónico sería ver que suceda un efecto contrario a lo que pasa en México. Regularmente un presidente entra con cierto nivel de aprobación porque la gente le da el beneficio de la duda, claro, y luego ya empieza a caer conforme el desgaste de la administración. ¿Qué tal que a Donald Trump le sucede lo contrario? Entra con una aprobación bajísima y a lo mejor termina con índices más altos. No sé qué en teoría pudiera ser, pero se ve difícil. O sea, vamos a poner un ejemplo muy concreto, ¿sí? También otros de sus batallitos de campaña, caballitos de campaña, fue la cuestión esa de la reforma al sistema de salud de Obama, ¿sí? El Obamacare. Y se pensaba que en un momento dado, después de que fuera electo, como no tienen realmente un plan alternativo, se fueran a esperar los republicanos, mientras que salían con algo más. Ahora ya él dio línea y los mismos legisladores republicanos están sobre eso para cancelarlo. De hecho, ya tomaron las primeras medidas para cancelar esta ley. Ya está haciendo los números de que más de 20 millones de personas van a perder de golpe la cobertura, ¿sí? Entonces, pues eso no es una buena manera de entrar, ¿verdad? Porque además buena parte de esos 20 millones de personas que se van a ver afectadas son su base. O sea, son esa clase blanca, trabajadora, pobre, ¿sí? Sí, exacto, que apostó por un proyecto de ese tipo, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que también creo en ese sentido, Arturo, es que la oposición a Trump es muy dura. O sea, es decir, quien está en contra de Trump es muy duro. Hay muy pocos votantes y ciudadanos blandos a los que puedas convencer. Creo que eso también le dificulta ampliar su base de simpatizantes, porque al final quien está en contra de Trump lo está en términos casi hasta identitarios. Entonces yo creo que le complica aumentar mucho su nivel de aprobación con estas primeras medidas. Sí, ¿no? Claro, es una ciudad muy polarizada. Las ciudades no las puede convocar. Una polarización que él mismo ayudó a crear, ¿verdad? Por otra parte. Exacto. Claro. Ahora, doctor, ¿se espera algún cambio, o usted cómo lo ve, en el Donald Trump que conocimos como candidato, como presidente electo, y al que será el próximo presidente de Estados Unidos? Pues no mucho, la verdad, a estas alturas. Eso se suponía, ¿sí? Que uno era el Donald Trump candidato, otro el Donald Trump presidente electo y otro el Donald Trump presidente en funciones. Así ya lo iba a moderar, ¿no? Pero por lo que hemos visto, no ha habido mucha diferencia entre el Donald Trump candidato y el Donald Trump presidente electo. Entonces, si de aquí extrapolamos, pues muy probable es que siga la misma tendencia, ¿sí? Claro, lo cual es preocupante y también lo cual puede incluso dar pistas para que no dure siquiera los 4 años. Oh, qué interesante. Es la primera vez que escucho
O sea, Esto. que crees que Yo creo puede que ser. puede dar pie por más alguna razón a que lo lleven a un juicio político y que asuma su vicepresidente. Porque aparte va a estar confrontando las cámaras constantemente, ¿no? Sí, pero más allá de eso es escandaloso. O sea, toda esa serie de conflictos de intereses, las supuestas medidas que ya tomó de designar a sus hijos como administradores, Es pues en tremendo, realidad no sí. fueron ninguna solución y siguen generando conflictos de intereses que en un momento dado pues hay leyes muy precisas que se pueden invocar Claro. para llevarlo a juicio político. ¿sí? ¿Y crees, por ejemplo, Arturo, que el tema de Rusia genere dificultades también de inicio? El hecho de tener esta sombra de que pues, el Kremlin en algún momento te apoyó, hizo una campaña a favor de ti. ¿Crees que le pueda perjudicar en algo? Yo creo que a estas alturas ya no. Le debió haber perjudicado antes, sí. Digo, a menos que realmente saquen algo de este supuesto el material comprometedor que supuestamente tiene Supuestamente las Rusia, pero ya fotografías. negaron y etcétera, ¿no? Digo, suponiendo que sacan algo, sí. Pero si no, pues es algo que ya le debió haber causado problemas y no se los ha causado, y más bien al contrario. Porque si realmente empieza a obtener resultados por esta misteriosa relación tan amistosa que tiene con el líder ruso, empieza a tener resultados positivos para la relación bilateral y para asuntos internacionales como Siria, por ejemplo, pues ahí él aparecería como alguien efectivo, ¿sí? Y en ese claro, que sentido, logró el acuerdo con sería Rusia, un bono, ¿no? Sería un bono para él. Doctor, ¿cómo evalúa o qué opinión tiene sobre la manera en que ha reaccionado México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Y quisiera preguntarle particularmente por lo que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para generar estos incentivos para que regresen capitales mexicanos a nuestro país. Si uno compara lo que ofrece Peña Nieto con lo que está ofreciendo Donald Trump, hay un abismo. Igual Ford cambia de opinión, ¿no? Pero bueno, creo que sería interesante un poco como desmenuzar esta. No, pues sí, claro, fue una reacción tardía, ¿verdad? Ahorita nos estamos limitando nada más a, ya, como dices, Donald Trump como presidente electo, ¿verdad? Porque lo anterior fue un desastre, definitivamente, la invitación y todo eso, por ahí todavía era candidato, pero olvidémonos de esa parte de la historia. Que fue un desastre. Y nada más, remitámonos del 8 de noviembre para acá, la fecha, pues por lo menos ha sido un proceso bastante lento de reacción. Ya afortunadamente sí se empezaron a tomar algunas medidas, como estas cuestiones más específicas de política pública, pero también movimientos políticos como ya se dieron en la Embajada de México en Washington y en la Subsecretaría para América del Norte. Claro, sí, pues todo el equipo cambia, sí, ¿no? Digamos como el line-up para ver el tema de... Ahora, yo creo que lo que también le faltó al gobierno mexicano, Arturo, no estés de acuerdo, es tratar de litigar más el tema en Estados Unidos. Yo siento que la voz de México está ausente en Estados Unidos. Tal vez no tendrá que ser el gobierno, ni la embajada, pero tal vez los mexicanos representativos que están allá, algunos periodistas, medios de comunicación. Siento que nos agarraron de piñata y no hubo nunca una voz que dijera, oigan, esto no es verdad, México es esto, nada. Claro, y uno esperaría que ahora que ya es un hecho prácticamente que el señor Trump es presidente, pues eso inicie, pero ya, ¿verdad? Ya. O sea, tenemos fichas al final de cuentas con las cuales jugar, ¿sí? Toda esta comunidad, no solamente de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos. Latina, ¿no? Sí, pero no nada más ellos. Claro. Tenemos toda la red consular que sirve no solamente para estar en contacto con esta población, sino también para establecer contacto con los partes interesadas económicamente. ¿sí? Exacto. O sea, empresarios hay que un se lobby benefician del importante, comercio con exactamente, México. de grandes empresas que también se benefician. Ahí tenemos toda una red con la cual se puede establecer contactos y amplificar nuestros... Sí, es que en vez de esto parece como que tenemos prendida la veladora para ver si Trump amanece y cambia de opinión. ¿no? Y dices, Ay, oye, que no va a pasar. No va a pasar, pero parece que es eso. Escuchas a Videgaray, a Ildefonso Guajardo y dices, oye, esto están esperando que Trump mañana se convierta en Obama o no sé. No, yo creo que tan pronto como la próxima semana ya se va a empezar a ver. Sí, los efectos, ¿no? Sí, pero no nada más los efectos, también ya la estrategia concreta. Porque yo no dudo, la verdad, tontos no son tampoco, Claro, ¿verdad? no. La situación Videgaray, etcétera, por eso están ahí. Tontos no son. Seguramente tienen un plan A, un plan B y un plan C inclusive, ¿sí? Uno poder estar de acuerdo o no con esos planes. Claro. Pero de que hay un plan ahí. existen. Y no se han publicitado. Pero digo, la siguiente semana yo espero ya ver algo, porque si como anunció ahora el futuro secretario de Comercio, va a ser una prioridad para ellos la renegociación de NAFTA, yo creo que la semana que entra ya van a sacar sus cartas y nos va a tocar a nosotros también sacar las nuestras. Claro. ¿sí? Claro, y que ahí ya podríamos, digamos, evaluar qué tan contundentes o no, o qué tan contundente o no es la reacción del gobierno mexicano, Claro, ¿no? Porque con lo que ha mostrado exactamente. hasta ahora, doctor, me parece que ha sido Sí, no, más ha bien sido a tibio, todas ¿no? luces insuficiente. ¿Podemos ganar en una renegociación del Telecán? Difícil, ¿no? No lo creo. Muy complicado. Ganar, no. Digo, Entonces, se abre la... control de daños, más bien diría yo. Sí,
en un momento dado, como ya está sugiriendo por parte de muchos actores, sería incluso preferible olvidarnos del Telecán que intentar renegociarlo. Digo, como estrategia económica, pero también política, la verdad. Sí, porque hay muchos sectores en México que también están pidiendo una revisión del Tratado de Libre Comercio, pero evidentemente pues no empata con lo que quiere Donald Trump, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues vamos a ver qué sucede. Gracias, Arturo. Doctor, muchísimas Un gusto. gracias. Gracias por estar aquí con Igualmente. nosotros. Y bueno, pues habrá tema de Trump para Sí. mucho tiempo. Por lo pronto, el viernes estaremos pendientes, habrá un programa especial Sí, que estaremos estarás aquí a las 3 de la tarde. conduciendo y estaremos pendientes de estas movilizaciones, particularmente la del fin de semana en Ajijic. Gracias, Arturo. Bueno, volvemos y hablamos ahora con el dirigente del PRI. Estamos de regreso en Perspectivas y saludamos ahora sí a Socorro Velázquez, es presidente del PRI en el Estado. ¿Cómo estás, Socorro? Bien, Enrique, muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches, Belén, Gracias. y buenas noches a todo el teleauditorio. Oye, presidente, empezamos con el tema de dinero a partidos. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Va a salir en el Congreso? ¿No va a salir? Bueno, tiene que salir porque yo creo que es un reclamo de la sociedad. Me parece que el planteamiento que hizo el gobernador del Estado está totalmente apoyado por la sociedad y particularmente por su partido. Y nosotros hemos insistido mucho en que hay que iniciar el procedimiento legislativo y desde luego, además del procedimiento legislativo que llevará tiempo seguramente, estamos solicitando a la autoridad electoral que nos diga cómo podemos donar ya inmediatamente parte de esos recursos al fondo de contingencia que está planteando el gobernador, pero totalmente de ¿Qué acuerdo. es cuánto recibe el PRI mensual? El PRI recibe para este año alrededor de 73 millones de pesos Anual. anuales. Es decir, como unos 6 millones de pesos. Un poco menos, pero considerando que ahorita nos están descontando una multa que viene de tiempo atrás y nos descuentan aproximadamente 1 millón de pesos ¿De qué mensuales. multa? ¿De qué multa, presidente? Una multa por algunos informes que no se presentaron en procesos electorales anteriores y que el Instituto Nacional Electoral le aplicó al PRI y esa parte nos la están descontando a nosotros desde septiembre de este año. Ahora, presidente, ¿es factible donar los recursos? Es decir, ¿se puede legalmente? Es lo que estamos consultando a la autoridad electoral. Los recursos públicos que reciben los partidos políticos tienen una normatividad, no nada más es, ahí les va el dinero y gástenlo como ustedes quieran. Entonces, nosotros tenemos voluntad de hacerlo, pero a mí me parece que lo más importante es que se puso desde Jalisco este tema en la agenda nacional. Sí. Es un despropósito el que, habiendo tantas carencias en el país, los partidos políticos recibamos cantidades que exageran a sus propios requerimientos y que nos hacen de alguna manera comodinos. Recibimos recursos públicos y no buscamos la manera de conseguir recursos entre nuestros propios militantes y simpatizantes. Ustedes recuerdan perfectamente cuál fue el origen del financiamiento público a los partidos, Claro. Lo que tenía que ver con recursos de procedencia ilícita, Y hacer intromisión competitivo del el crimen sistema. organizado, etcétera, Sí, sí, sí. etcétera. Había que hacer transparencia, tener transparencia y por supuesto también tener un piso parejo todos los partidos políticos, porque independientemente de las distintas cantidades, yo les recuerdo que se distribuye un porcentaje del 30%, igual para todos, y el resto en función de los votos que se hayan obtenido en la elección inmediata anterior. Ahora, Pero la voluntad existe y creo que el tema principal es que la discusión ya está a nivel nacional y estoy seguro que tendrá que haber las reformas constitucionales y legales para rebajar el gasto de los partidos políticos. Pero ¿por qué el PRI se convenció, presidente, que ahora sí habría que quitar esos recursos? Porque por mucho tiempo el PRI no estaba de acuerdo con esa agenda. Bueno, yo siempre manifesté que había que revisar, y ahí están mis grabaciones, y alguna vez lo comenté incluso con ustedes, que había que revisar el financiamiento público a los partidos. Y también, por supuesto, que nos permitan ampliar la capacidad de financiamiento privado a través de las aportaciones de militantes y simpatizantes, porque ahorita el financiamiento público de los partidos es el 90% y solamente un 10% podemos ingresarlo a tiene través que de derogar financiamiento eso. privado. Se tiene que revisar profundamente esa Pero lo que manera me del refiero- reparto de los recursos públicos a los Sí, partidos. presidente, es que en 2014 había una propuesta sobre la mesa y el PRI dijo ni siquiera que se vote
en ese momento. Bueno, me sorprende que ahora el discurso sea distinto. eran otras condiciones. Eran otras condiciones. Entonces sí es una respuesta al gasolinazo, ¿no? Pues de alguna manera, no al gasolinazo, precisamente a las condiciones económicas en general que vive el país. Y evidentemente, pues el gasolinazo fue no una gota que derramó vasos, sino un chorro que derramó una muchos tormenta, vasos. ¿no? Ahora, presidente, la idea en un futuro es que precisamente los partidos políticos sobrevivan con las aportaciones de sus militantes, y lo decía en la iniciativa de Pedro Kumamoto, ¿no? Que sean más parecidas a ONGs, a una ONG, que a un partido político para enriquecer familias. Pero bueno, más allá de todo eso, a los partidos políticos les ha costado trabajo, porque lo han dicho, cobrar las cuotas a sus militantes, a pesar de que están algunos de ellos incluso obligados a aportar parte de sus salarios. Así es algo que yo ya inicié a partir del día 2 de enero, que regresamos del asueto decembrino, porque efectivamente, es lo que les digo, eso nos ha vuelto comodinos a todos y nada más estamos esperando el cheque de las prerrogativas, porque además en las condiciones legales que tenemos actualmente no podemos obtener recursos privados más allá del 10% de todo nuestro presupuesto. El 90% tiene que ser ingresos públicos. Me parece que eso hay que revisarlo y revertirlo de una manera absoluta. Y bueno, y también creo que es una oportunidad para que los partidos políticos se conviertan otra vez en espacios de ideas, de discusión, y que quien milite en un partido y que incluso ponga una lana, 200, 300 pesos, lo haga porque realmente está convencido de la ideología del partido, porque dice, oye, yo me siento representado por lo que este partido político piensa. No porque me vayan a dar una chamba o porque voy a tener que ir a un meeting, sino por esto, por su ideología, ¿no? Los partidos políticos no deben de verse como negocios particulares. Los partidos políticos deben de verse como interlocutores con la sociedad para buscar acceso al poder, pero no nada más por obtener el poder, sino para instrumentar políticas públicas que le beneficien a la gente. Ahora, presidente, hablábamos ya de esta iniciativa de Pedro Kumamoto que pretende modificar la fórmula actual de reparto de prerrogativas. ¿Qué opina el Revolucionario Institucional de esta iniciativa? Me parece que es una iniciativa que hay que revisarse. Me parece que está muy bien hecha la iniciativa. Y yo la he visto, la he leído y desde luego creo que es muy interesante. Pero si ustedes analizan el planteamiento que nosotros hemos hecho, prácticamente las consecuencias serían las mismas. Kumamoto está planteando que con la revisión no del padrón electoral en torno a las cuotas de los partidos, la fórmula cambia en función de los votos. Efectivos, no del padrón electoral. Por la tasa de participación. Eso rebaja prácticamente al 50% lo que actualmente se reparte a los partidos políticos. Nosotros estamos planteando que no se otorguen recursos a los partidos en años no electorales. Viene a ser exactamente lo mismo. Ya serán los legisladores federales, porque les recuerdo que esta es una reforma constitucional. No solamente a la Constitución General de la República, sino a la Ley General de Partidos Políticos. Aunque incluso en la propuesta de Kumamoto, los partidos recibirían más. Claro. O sea, porque recibirían en años también electorales. No electorales. En años no electorales. Pero con otra gobernador sería los mismos recursos que están recibiendo, pero solamente uno cada 3 años. Uno cada 3 años. Uno cada 3 años. Entiendo que el espíritu de la iniciativa de Pedro Kumamoto es obligar de alguna manera a los partidos políticos que realmente hagan un trabajo de enamoramiento de sus electores, y no estas campañas ostentosas en las que simplemente pues muchas veces compra hasta el voto, ¿no? Es un poco por ahí la... Creo que los partidos se han llenado de muchísimo dinero y que incluso de muchísimo dinero, y a veces también, y eso está pactado desde la reforma del 2007, pues con acceso a medios gratuito, ¿no? Eso claro que se tiene que reformar. Ahora, presidente, una coyuntura muy difícil para el PRI. Veíamos las encuestas, la encuesta que publicó hoy el diario Reforma. No sé si tú crees que Peña Nieto ya es realmente un pasivo para el PRI, o sea, que ahorita le pesa mucho. Yo creo que esa encuesta, que evidentemente es preocupante para el PRI, no lo desconozco, pero también está influenciada por las emociones del momento. Y las emociones del momento son muy negativas hacia el PRI, porque el PRI es el partido del gobierno, el partido que gobierna. Pero yo creo que el PRI tiene una gran capacidad para el ejercicio político en todo el país y particularmente aquí en Jalisco. Sí, evidentemente la figura del presidente pues se ha desgastado porque ha tomado decisiones importantes, y creo que eso yo lo he mencionado en otros espacios. Los presidentes que tienen el valor, la capacidad, el carácter para
hacer transformaciones profundas en el ejercicio de su administración, siempre van a ser criticados. Yo espero que la indignación que hay en la sociedad en este momento pues vaya serenándose conforme pasen los días y evidentemente cuando se le afecta el bolsillo a la gente es lo que más se rechaza, lo que más se reprueba y quien toma las decisiones pues es reprobado. Pero yo creo que también hay que ver ya con serenidad y hacer un balance también de acciones positivas que ha tenido el presidente Peña. Presidente, a veces da la sensación de que Enrique Peña Nieto es un presidente solo, y lo digo porque ha reaccionado de manera tardía en muchos de los acontecimientos que han marcado este país. Le pondría como ejemplo simplemente el caso Ayotzinapa, o lo hemos dicho con el tema del gasolinazo también. Bueno, Tarde, aparte. Bueno, creo que sí, el presidente tendrá que revisar a sus colaboradores más cercanos, pero yo creo que el presidente ha tenido el apoyo fundamental de su partido y creo que le ha tocado una coyuntura muy difícil en el ejercicio de su gobierno, con condiciones internacionales también muy adversas para el país, pero yo creo que lo que se ha dicho por ahí a partir de esta encuesta de hoy en la mañana, que el presidente puede ser un lastre para el país, me parece bastante peligroso y bastante irresponsable, porque escuchaba algunos comentarios que se hacían aquí ahorita sobre la pertinencia de que se redujera el periodo presidencial a 4 años y en todo caso hubiese una reelección en su momento. Pues sí. Me parece que hay que revisar todo el sistema político porque mexicano. Pasó con Calderón y Fox también. Hay que revisar todo el sistema político mexicano. Hay que pensar en la segunda vuelta, hay que pensar en muchas cosas. Pero pensar ahorita en la posibilidad de un retiro del presidente de la República es verdaderamente peligroso y, repito, irresponsable, porque si un presidente dura 4 años en las actuales condiciones, el siguiente dura 4 meses y el siguiente 4 semanas. Y desatadas las pasiones políticas en este país, a ver quién las controla. No, pero si existe un proceso, un mecanismo de revocación constitucional. Claro. Pero me parece que los relevos del poder en este país deben de mantener el orden que han mantenido desde 1934. Oiga, presidente, aunque este reclamo lo hemos escuchado cada vez con más fuerza en las calles, ¿no? Particularmente en las manifestaciones que se llevan a cabo. Pero le repito, yo creo que es el momento emotivo que se está viviendo porque la gente se ve afectada en lo que más le duele, el bolsillo. Pero fíjate, yo le vería una dimensión más, presidente. Si bien es cierto, lastimar el bolsillo siempre genera indignación. Siempre genera indignación. Pero cuando lastimas el bolsillo después de haber dicho que tu reforma energética, tu reforma fiscal era precisamente para aliviar el bolsillo de los ciudadanos, creo que es lo que genera más indignación. Yo al menos los mensajes que escucho es, el presidente nos mintió. O sea, él sabía que era difícil que la gasolina bajara y aún así ató su reforma a eso. Nos pudo haber dicho, oigan, esto es para asegurar la seguridad energética del país por los siguientes 10 años, es un proyecto de transformación energética 15, 20 años, pero lo que dijo es van a bajar las gasolinas. Sí, creo que hubo errores de comunicación por parte del gobierno federal. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a una pausa, no sé y volvemos para platicar ahora sí el proceso de renovación y todo. Y para terminar Adelante. también con este Ese tema. tema. Vamos. Estamos de vuelta en Perspectivas. Algunos mensajes, Belén, que nos han llegado. Gracias a Óscar Alcalá, que nos dice, ¿por qué no hacen campaña pagando con dinero todos los robos y quebrantos de sus correligionarios mafiosos de partidos como el reciente de Veracruz? Bueno, el caso de Javier Duarte, presidente, también es tremendo, ¿no? Y lo que nos enteramos de esto de los niños. Es criminal e imperdonable. Es ya de un nivel que no, ni siquiera nos imaginamos que a alguien se le pueda ocurrir eso. Felipe García, sí tiene razón el señor Socorro, el PRI tiene gran capacidad para estafar y culpar a las condiciones económicas mundiales. Y también nos dicen a través de Twitter algunos mensajes, gracias a
Rafael Hernández, que nos escribe siempre, le agradecemos, Rafael. Con Trump no se espera nada bueno para México y nada bueno para Estados Unidos a la larga. Muchas gracias, Rafael. Y también nos dice Carlos Servín, increíble que al PRI le gane la lealtad hacia el presidente, más que el control de daños. A este paso, ¿cuántas curules perderán en 2018? Oye, también nos escribe Estopa, muchas gracias Estopa, y un saludo. Dice, va a llegar el momento en que Enrique Peña Nieto no se quiera ni a él mismo. Entiendo que hace alusión a la encuesta que analizamos al principio. O sea, que cree que el 12% tiene que ver con que él lo encuestaron. No, más bien lo que le entiendo es que va a llegar un momento en que él mismo en que ya o va a ser su único voto que haya va a ser su único voto en el país. Bueno, no puede ser. Presidente, platíquenos, inicia el proceso de renovación de la dirigencia en el PRI. Esto lo hemos dicho muchas veces. Inicia el proceso de renovación de la dirigencia en el PRI, ciertamente. Recordarán que la primera vez que me hicieron favor de invitarme a este programa, yo les dije que sería electo un año, ¿no? Para concluir el periodo para el que fue electo o fueron electos Hugo Contreras y Ángeles Arredondo, exacto, que termina el 13 de abril de este año. En 3 meses. 3 meses, menos de 3 meses prácticamente ya. Entonces, se iniciará en los próximos días el proceso de renovación de la dirigencia, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional nos dé luz verde para iniciarlo, porque les recuerdo que la convocatoria correspondiente la tiene que emitir la instancia inmediata superior, que en este caso es el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso fue que no se incluyó en la reunión del fin de semana el modo de selección. No se incluyó precisamente porque yo lo había planteado para que se incluyese en esta sesión, y recibimos la instrucción del Comité Ejecutivo Nacional que era preferible, en vista de que esta primera sesión ordinaria del Consejo era para ver asuntos de mero trámite a los que estamos obligados estatutariamente, y que se convocara a una sesión extraordinaria en los próximos días cuando lo determine el Comité Ejecutivo Nacional para determinar el método. Nosotros tenemos el método por la Asamblea de Consejeros Políticos y el método de apertura a toda la militancia. Entonces, ahí se seleccionará el método. Una vez seleccionado el método, se envía la solicitud al Comité Ejecutivo Nacional para la autorización de la emisión de la convocatoria correspondiente, y entonces ya se inicia el proceso. De los dos métodos, ¿cuál prefieres? Yo, el que decidan las gentes, es que puede ser por asamblea de consejeros, pero no nada más los consejeros que forman el Consejo Político Estatal, que son 600 en números redondos, sino que se puede extender a los consejeros políticos municipales, que entonces estaríamos hablando de un número aproximado a 17,000 priistas. Y si nos vamos a una asamblea abierta a la militancia, entonces estamos hablando de alrededor de 350,000 priistas que tenemos debidamente registrados. Sí ha habido, ¿no? Dirigentes estatales sí electos a través de esa vía. Sí ha habido. La última elección que yo recuerdo que se dio en esos términos fue cuando fue electo Javier Galván, que compitió contra Enrique Ibarra, que todavía era del PRI. Ah, mira. Pues ya hace algunos añitos. ¿Cuántos aspiriantes hay actualmente a dirigir su partido? Bueno, el otro día en la sesión del Consejo Político se manifestaron 3 compañeros en ese sentido: el doctor Leobardo Alcalá, el licenciado Alfredo Barba Mariscal y el licenciado Rubén Vázquez. Entonces, a mí me parece que es sano para el partido que se expresen todas las aspiraciones de quienes pretendan sucederme en la dirigencia, y desde luego que tendrán todas las facilidades de mi parte para participar en el proceso. A mí me queda claro, Rubén Vázquez ha estado aquí con nosotros platicando de su movimiento, pero desde mi punto de vista quedaría entre 2, entre Alfredo Barba y Leobardo Alcalá. Creo que son los que tienen más posibilidades, no creo que Rubén, pero el hecho de que formen parte de grupos políticos, o sea, el caso de Leobardo, que forma parte del Grupo Universidad, y el caso de Alfredo Barba, de un sindicato y en Tlaquepaque, ¿eso crees que sea perjudicial para el PRI de cara al 18? Es decir, que sean muy parciales. No, yo creo que no. Porque ya tuvimos aquella vez. Porque ¿no? Yo estoy seguro que una vez, si fuese el caso, ni llegaran a la dirigencia del PRI, tendrían que desprenderse de sus intereses grupales o gremiales y desde luego atender a toda la militancia del partido. No, bueno, el que los esté proponiendo en el caso de Alfredo Barba
una organización, y yo no sé si el grupo de la universidad está promoviendo a Leobardo o si Leobardo, en todo su derecho, pues manifestó sus deseos de participar, pero tendrán que apegarse pues, a los propios documentos básicos del partido y a lo que estamos obligados los dirigentes, ¿no? Ahora, presidente, usted nos dijo aquí precisamente que se iría una vez concluido el periodo para el que fue convocado. Así es. Lo cual tampoco necesariamente lo priva o lo exime de poder participar, si lo desea. No, mire, no me exime de poder participar, porque el reglamento es muy claro. Hay un reglamento para la elección de dirigentes y selección de candidato. Y ese reglamento dice que cualquier priista que esté cubriendo o sustituyendo una dirigencia, como es el caso mío, sí puede participar siempre y cuando no haya durado más de 18 meses en el ejercicio de la dirigencia. Yo voy a cumplir apenas un año, pero en cuanto hubiese una convocatoria, yo tendría que dejar la dirigencia del partido, porque yo no puedo ser juez y parte. Entonces, yo no puedo tomar una decisión hasta en tanto no conozca los términos de la convocatoria, pero por supuesto yo tendría que dejar la dirigencia. ¿Cuándo se emite la convocatoria? Es lo que no sé. Todavía no está claro. Es lo que tiene que determinar el Comité Ejecutivo Nacional. Y a partir de ahí te tendrías que, si quieres participar, me retirar del tengo que cargo. separar Si no, del cargo. llevarías, digamos, el proceso. Sí, no, yo llevaría el proceso. Y si yo suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, hago la aclaración. Lo vemos como más suponiendo hacia que sin sí. conceder que Sí, a mí se me hace que decidiéramos sí. participar, Mariana y yo, entonces el secretario de organización por prelación ascendería a la presidencia del partido y él manejaría los procesos correspondientes. Ahora, Es decir, nada más para dejar el tema de la presidencia, quien sea electo presidente a partir de abril, a través de asamblea o a través de militantes, ¿le toca llegar hasta el proceso electoral del 18? No, pues sería electo por 4 años. Ah, por 4 años. Es Por decir, 4 es ya años. Por supuesto, él ya periodo, sería electo por un periodo completo. como el que fue electo Hugo Contreras en su momento. Como el que fue electo Hugo Contreras, sí. Los plazos de las dirigencias nacional y estatales son de 4 años. ahora, presidente, ¿no es parte de lo que deberían de cambiar, particularmente el PRI, esta todavía dependencia o esperar las instrucciones del Comité Nacional en algo que los propios jaliscienses priistas podrían determinar? Pero lo que pasa, Belén, es que somos un partido nacional y los estatutos nos obligan a eso. Eso es lo que dicen los estatutos. Pero desde luego, pues la determinación del método, por ejemplo, la tenemos que hacer nosotros, pero el propio estatuto lo dice. Tendrá que ser sancionada por el Comité Ejecutivo Nacional, lo cual me parece que sí es un punto a revisar y seguramente habrá muchos temas para revisar en la próxima Asamblea Nacional del Partido que urge y más en las condiciones en las que estamos actualmente. Entonces yo sí creo que en eso yo coincidiría totalmente con usted, pero en este momento yo estoy obligado a respetar lo que dice el estatuto. Dos mensajes más, Belén, que nos llegan a través del WhatsApp. Eric Brandon Palacios nos dice: buenas noches, José Socorro Velázquez es un hombre de conciencia que en estos tiempos es admirable. Como partido en el gobierno apoya de manera firme las medidas del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Muchas gracias. Rosario Núñez: es importante reconocer el trabajo del gobernador del estado, las acciones que tomó para mitigar el alza de la gasolina. Pues acciones bien recibidas en su momento, pero no sé, presidente, si por ejemplo en el caso de la reducción de salarios o de algunos privilegios de la burocracia estatal, no faltó ir un poco más, tal vez ofrecer algo más. Hay que recordar una cosa, Enrique, Belén. Desde que llegó el actual gobierno, se bajaron los salarios. Entonces, a veces se nos olvidan esas decisiones que se tomaron desde el inicio del gobierno. Se cancelaron celulares y una serie de prebendas que tenían los funcionarios públicos de la administración emiliana. Entonces, yo creo que pues todavía, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se pueden hacer ajustes. Y yo estoy consciente y de acuerdo en que este país necesita una profunda revisión en toda la estructura de las finanzas públicas del país, pero particularmente también en los gastos del gobierno. Y eso puede también ser para el gobierno del Estado. Pero sí estoy consciente y me queda claro que el gobierno actual en Jalisco, desde que tomó posesión Jorge Aristóteles Sandoval, ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido desde que tomó posesión. Presidente, lo hablábamos ya, el próximo periodo electoral, pues de alguna manera tendrá que ser coordinado desde el PRI, evidentemente, o en el PRI por parte de su próximo dirigente, pero la pregunta específica de qué tamaño es el reto, hablando precisamente de la
popularidad o impopularidad del presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué tanto le puede impactar a Jalisco? Y me permitiría nada más agregarle otro elemento. El factor Enrique Alfaro, que de por sí solo ya representa un aspecto importante a considerar, pero no olvidemos, Enrique, también su cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que en este momento no están del todo bien. Desde hace rato. Pero no hay que olvidar también que fueron una mancuerna que pegó. Si hoy Andrés Manuel López Obrador está repuntando, no sé qué tanto pueda sumarse o subirse a esta tendencia del propio Alfaro. A ver, yo creo que en Jalisco se cuece aparte. Y en Jalisco el PRI está trabajando con una gran solidez para ganar. Y aparte, yo lo que puedo decir es que creo que Enrique Alfaro no va a ser gobernador, porque ha sido un pésimo presidente municipal de Guadalajara, y la sociedad lo está viendo, y la gente no se va con la finta. Ya se fue en un momento dado con el engaño de que iba a ser la panacea para Guadalajara y que iba a resolver todos los problemas, y la ciudad sigue padeciendo muchas cosas. Además, han hecho ofrecimientos que no han podido cumplir, y han aumentado impuestos que no han podido sostener en los límites en los que estaban, y la gente todo eso lo ve y lo ve con preocupación. Entonces yo creo que el voto de los jaliscienses será emitido con un razonamiento sobre quién le conviene más a Jalisco. ¿Y quién enfrenta al Maguer, Castro? Hay muchas gentes, ellos dos y otros más y muchos más. Creo que el PRI tendrá que hacer una buena selección de candidatos, no solamente al gobierno del estado, sino también a las diputaciones y a las alcaldías. Pero el PRI en Jalisco, tengo la certeza, derivada de un profundo razonamiento que me ha llevado a recorrer prácticamente todos los municipios del estado, de que el PRI está bien, que está en pie de lucha y que está en un plan de triunfar en el 2018. Presidente, gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, Gracias por muchas gracias a atendernos. ustedes. Vámonos, Belén, hasta el viernes. Gracias, buenas noches.